Sí, doctor, sí se mira. ¿Sí? Ok. Ujú. Bueno, ¿y se oye bien? Sí, doctor. Va, entonces vamos a hablar de coartación. La coartación de la aorta, pues es una cardiopatía congénita en la cual va a haber obstrucción del flujo en lo que es la aorta descendente cercano al ductus arterioso. Su prevalencia, en comparación de todas las cardiopatías, va a ser más o menos de 4.09 por cada 100 adultos, pero en niños es de 11.89, ¿verdad? Pues historia, en 1760, pues Morgani escribió el primer caso, un caso cadavérico, ¿verdad? En 1903 fue que ya hubo un consenso para diferenciar aquellos pacientes que tenían una coartación preductal y una coartación postductal, porque en ese momento se manifestó, se dividieron como una coartación de etapa infantil y una coartación de etapa adulto, pero lo que pasa aquí es que aquellos que tienen una coartación antes del ductus, pues ustedes sabrán que ahí se limita todo el flujo a nivel cerebral y estos pacientes van a tener datos de falla cardíaca al nacer. En cambio, los que tienen coartación postductal, como ya pasó todo lo que es el istmo y es todo el flujo de la aorta descendente, pues lo que van a tener van a ser datos de falta de lo que es hipoflujo a nivel de extremidades, ¿verdad? Con hipotensión, con diferencia de gradiente, ¿verdad? Entre miembros superiores e inferiores, y obviamente va a ser una cardiopatía mucho más tolerada. Al final son dos presentaciones de la misma enfermedad. En 1944, el doctor Crawford hizo la primera cirugía que fue en una cuartectomía ampliada en la cual utilizó parte de la subclavia para poder reparar la coartación. Y posteriormente pues ya se fueron incrementando y dando otras pautas, ¿verdad? Como es el utilizar el balón o cuartectomías con injertos. Pues sabemos que hay una nomenclatura, ¿verdad? Para cardiopatías congénitas y en el caso de coartación tenemos que tener en cuenta si es preductal, o sea que si tiene relación con el flujo antes del ducto, si es postductal o si es ya una coartación grave, ¿verdad? Severa, como es el caso de una interrupción del arco aórtico que vamos a ver posterior a esta clase. La clasificación, como ya se los anticipé, pues es de tipo infantil, que es la preductal, y tipo adulto postductal. Esta clasificación se utilizaba más que todo antes de los años 80. ¿Y para qué nos va a servir? Pues nos va a servir saber si solo es una coartación aislada, ya que no se va a manejar lo mismo el paciente que solo tiene una coartación, que se le puede dar un balonazo y con eso estar tranquilo, o a diferencia de aquellos pacientes que tienen una coartación con comunicación interventricular, ya que va a depender del defecto, si es muy amplio o no, para hacerlo para hacer la reparación en un tiempo o en dos tiempos. Y también aquellos pacientes que tienen cardiopatías complejas asociadas a coartación, ¿verdad? Por ejemplo, dobles vías de salida del ventrículo derecho es una de esas, o aquellos, por ejemplo, transpuestos con coartación, ¿verdad? Estos son pacientes más complejos y que aquí vamos a tener que individualizar cada caso para determinar cuál es la terapéutica y el mejor tratamiento para cada paciente. Bueno, entonces, eso desde el punto de vista funcional, ¿verdad? Y desde el punto de vista anatómico vamos a tener que va a ser una coartación primaria, es decir, una coartación en el lugar, bien así, bien focalizada, que solo va a ser una estrechez a nivel de alguna parte del arco, o bien va a ser una coartación, es decir, la estrechez, pero asociada a hipoplasia del arco, es decir, un arco pequeño, generalmente tubular, y generalmente se observan a nivel de lo que es el istmo, que es la porción en donde se juntan lo que es la aorta ascendente y la aorta descendente. El istmo aórtico es una porción muy importante en la vida fetal, puesto que aquí es donde se mezclan las dos circulaciones y no sé si han oído que cuando hay diferencia de gradiente en el istmo a nivel de los ecos
fetales, estos pacientes pues tienen datos o de restricción de crecimiento intrauterino o tienen datos de falla cardíaca e hidrops, o bien es que estén coartados, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta el istmo, que como bien les dije, va a ser la porción de la aorta entre la subclavia izquierda y el conducto. Y las coartaciones con hipoplasia tubular, que esta va a incluir el istmo y parte del segmento entre la carótida y la subclavia izquierda, ¿ok? Va a haber estrechez más hipoplasia. Entonces vamos a tener si es coartación focalizada o primaria, si es coartación con hipoplasia del istmo o si es coartación con hipoplasia tubular. Entre las anomalías asociadas a la coartación, pues la más frecuente va a ser la CIB, pero también podemos tener otras, como ya platicamos, la transposición clásica, la doble vía de salida del ventrículo derecho, que estas la doble vía de salida del ventrículo derecho hasta un 25% pueden tener coartación asociada, transposición corregida, tronco común, etcétera. Y en el cuadro clínico, pues va a depender del lugar de la coartación, del grado de estrechez y de las anomalías asociadas. Entonces podemos tener pacientes completamente asintomáticos o pacientes en choque cardiogénico con insuficiencia cardíaca. Esa van a ser su forma de presentación. En los lactantes, ahorita estamos hablando de la coartación tipo infantil, por decirlo así, ¿verdad? Va a haber en la exploración física una disociación tóraco-abdominal, aquel paciente que tiene aquel vaivén en la respiración, generalmente no se le van a auscultar soplos a menos que tenga una CIB asociada o un ductus estrecho, o ya sea en mayorcitos, ¿verdad? Ya va a haber soplos de colaterales, pero en lactantes generalmente no. Si está con datos de falla cardíaca, pues vamos a tener taquicardia, hepatomegalia, eh, tórax precordio hiperdinámico. Y lo más importante, esta es la única cardiopatía que se puede diagnosticar de nacimiento con 2 dedos, palpando lo que son los pulsos disminuidos en extremidades inferiores. Y lastimosamente es de las cardiopatías que más se le pasan a los pediatras. Entonces, por favor, siempre palpar pulsos femorales, ¿verdad? Y palpar los pulsos femorales con los pulsos radiales para diferenciar si hay cambios, o también se puede hacer lo que es el tamizaje neonatal cardíaco con las saturaciones y ver si hay cambios, pero siempre, a pesar de que hagamos el tamizaje, siempre palpar pulsos femorales, por favor. Esta es una radiografía de tórax de un lactante en la cual vemos una radiografía anteroposterior un poquito hiperpenetrada, se ve bien la proyección. Sin embargo, vemos que tiene una cardiomegalia importante. El índice cardiotorácico, en ese caso, 0.7, y vamos a ver aquí un poquito encorvada lo que es lo de la pulmonar, ya datos de crecimiento biventricular, sobre todo de crecimiento derecho, ¿verdad? Recuérdense que en la vida fetal el ventrículo derecho es quien lleva el mando, y si hay una obstrucción a nivel preductal, ese flujo va a ser más que todo hacia el lado derecho y vamos a tener datos de crecimiento ventricular derecho con hipertensión venocapilar. Y datos de falla, aquí obviamente habría que ver si tenía hepatomegalia, ¿verdad? Pero si es una cardiomegalia con crecimiento biventricular de predominio derecho. ¿Qué vamos a hacer ya que hicimos la evaluación, el examen físico, la placa? Pues obviamente su electro para ver que está en ritmo normal y un ecocardiograma. En el ecocardiograma pues vamos a buscar, uno, confirmarle el diagnóstico de coartación, ver las dimensiones de los ventrículos, si están dilatados, si están hipertróficos, cómo está la fracción de eyección y de acortamiento, ya que estos pacientes, si están muy estrechos o la coartación es muy importante, va a haber sobrecarga en el ventrículo con remodelación, fibroelastosis, y va a haber alteraciones en la función de contractibilidad con disminución de la fracción de acortamiento y de la fracción de eyección. Siempre es importante revisar las válvulas, tanto la mitral como la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque se puede asociar a otros síndromes con hipoplasia mitral o hipoplasia aórtica, o bien a lo que es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, donde va a haber atresia aórtica.
y la presencia o ausencia de un ductus. Aquí tenemos un corte de 4 cámaras en el cual vemos el corazón. Este es la aurícula izquierda, la válvula mitral, un ventrículo izquierdo dilatado, un ventrículo derecho aparentemente bien, pero lo que llama la atención es la dilatación de ese ventrículo. Este es un paciente que tenía una coartación. Aquí está el corte supraesternal donde vemos la aorta ascendente, empezamos a ver tronco brachiocefálico, aquí viene la subclavia y empezamos a ver justo a nivel del istmo que este empieza a disminuir, incluso aquí ya casi no se observa el flujo, ¿verdad? En bidimensional. Al poner ya el Doppler color, vamos a ver lo que es este mosaico a nivel de justo donde está la coartación. Y si yo pongo aquí mi Doppler, voy a ver el gradiente de coartación que me va a determinar y tiene que ser mayor de 20 milímetros de mercurio. Este es el gradiente típico de coartación en el cual vamos a ver esta imagen que comparan con los dientes de tiburón. En este caso, este paciente tenía un gradiente de coartación de 44 milímetros de mercurio, a pesar que ese ventrículo izquierdo ya estaba dilatado, disfuncional, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Pues el diagnóstico diferencial va a ser una cardiomiopatía dilatada, alteraciones en la válvula mitral como una estenosis mitral, una válvula mitral en paracaídas, por ejemplo, eh, obstrucciones a la entrada del ventrículo izquierdo y muy importante el alcapa. El alcapa es el origen anómalo de la coronaria izquierda que en vez de nacer del tronco coronariano izquierdo nace del tronco pulmonar. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales de coartación. Aquí vemos ya lo que es un cateterismo, ¿verdad? En el cual vemos, este es el pigtail, que es el catéter, ¿verdad? A nivel de todo lo que es el arco, y aquí se está pintándoles las coronarias, y en este caso está saliendo del tronco pulmonar. O sea, este era un caso de un alcapa. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es médico en un inicio, ¿verdad? Si tiene paciente de datos de falla cardíaca o bien choque cardiogénico, el uso de diuréticos, si es mucha la coartación eh, y el paciente está inestable, incluso podemos utilizar prostaglandinas, pero lo ideal es estabilizarlo para hacer en coartación preductal, ¿sí? Una dilatación con balón. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos cuando tiene un ductus amplio? Pues, ¿y cuando consideramos llevarlo a cirugía? Bueno, el fin de hacerles la dilatación con balón es solo para, en el caso del ejemplo que les puse, para mediar esa presión, pero al final, si es una coartación asociada a CIB o es una coartación asociada a a un ductus grande o a otra cardiopatía, pues va a ir para cirugía, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que es la sintomatología de coartación preductal, o sea, de la etapa infantil, la etapa de lactante. Si se dan cuenta, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Y con ecocardiograma podemos rápido llegar al diagnóstico, ¿sí? Y obviamente tenemos que ver e individualizar cada caso. Posterior a hablar de las manifestaciones clínicas que nos tocan ahora en la coartación tipo adulto o postductal, pues ya les voy a platicar un poquito de las diferentes técnicas quirúrgicas que se le pueden eh, dar a cada uno de estos pacientes, ¿verdad? Ya es cuando es coartación más CIB, coartación con ductus amplio o alguna otra cardiopatía. Entonces, seguimos hablando de las coartaciones focalizadas, ¿verdad? Aquellos que solo tienen coartación. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen, que la forma de presentación fue mayores, ¿verdad? Porque tenían una coartación postductal, pues generalmente o están asintomáticos o se detectaron secundario de forma accidental, por ejemplo, hipertensión arterial sistémica o pacientes con epistaxis. Recientemente acabamos de tener un paciente allá en el Roosevelt con
que estaba siendo manejado como renal crónico con crisis de hipertensión y lo que tenía era una coartación. Entonces, esta era una coartación pues tipo adulto, era postyuctal o postductal. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física? Pues no va a haber soplos o va a tener un soplo sistólico en la cara posterior de ambos hemitórax porque debido a la estrechez que se genera en la aorta descendente, pues se generan colaterales y estas colaterales van a ser las que van a generar soplos y estas se ocultan mejor en la cara posterior del tórax. Al igual que en los lactantes, va a haber pulsos disminuidos en extremidades inferiores, diferencia de gradiente de presión arterial entre miembro superior e inferior, con un gradiente mayor de 20 milímetros de mercurio, y en este grupo etario va a haber ya hipertensión arterial sistémica. Ok, pues el tratamiento igual, diuréticos, si está en falla, o tiene datos de hipervolemia, ¿verdad? Y mandarlos a dilatación con balón si solo es una hipertensión focalizada y si ya son mayores de 13 años o mayores de 30 kilos, se les puede colocar un stent para evitar lo que es la recuartación. Sí, y el diagnóstico, pues igual, electro, su radiografía y su ecocardiograma, pero en este grupo etario, pues tenemos que tener en cuenta que si tiene colaterales, también tenemos que valorar hacer otro tipo de estudios, como es una resonancia y una angiotomografía. En el caso de la resonancia, pues esta nos va a servir, como se observan en estas imágenes, la presencia de múltiples colaterales, ya que si se dan cuenta, aquí está el corazón, ¿verdad? En esta imagen se ve la aorta ascendente, aquí se ve el tronco, aquí se ve parte de lo que es la carótida y aquí se ve el callado y si se dan cuenta empieza a disminuir el tamaño del arco, después aquí sale este vaso que es la subclavia, y luego vemos que se genera esta estrechez. Aquí ya pasó el área del ductus, ¿verdad? Esto sería el istmo, ¿verdad? Y aquí está la estrechez, que es postductal, y vemos esta imagen que es una dilatación postestenótica, ¿verdad? Cuando tenemos una estrechez, el flujo le cuesta pasar y cuando por fin pasa, golpea la pared del vaso, en este caso de la aorta, y eso genera dilatación. Entonces, en estos pacientes tenemos dilataciones postestenóticas, ¿verdad? Vean aquí cómo se ve en este T1 y en este T2. También es importante descartar anomalías renales, ¿verdad? Y sobre todo la presencia, miren, estas colaterales que tiene este paciente, ¿verdad? Recuérdense que a la hora de llevar a cirugía estas colaterales, pues nos pueden sangrar, ¿verdad? O a la hora de colocar un stent, hay que tener en cuenta de no obstruirlas, ¿verdad? Porque al final pueden generar áreas de isquemia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un cateterismo, ¿verdad? Que se llevó un paciente para dilatación, sin embargo, este es el grado de estrechez y hay hipoplasia tubular, ¿verdad? Entonces aquí, cuando hay hipoplasias, pues aquí no se puede dilatar, lo que se debe hacer es llevar a una cirugía, ya sea una anastomosis o bien con colocación de un homoinjerto o parte de la subclavia. Y aquí, solo para mostrarles cómo se ve en la dilatación postestenótica, esta es la coartación y después esto que se forma aquí como salchicha es la dilatación postestenótica debido al grado de coartación, ¿verdad? Y aquí se pintan las colaterales a la hora de hacer el cateterismo y aquí se puede dilatar y colocar un stent, como es en este caso, y este es el stent ya colocado en este mismo paciente y vemos aquí cómo amplió completamente lo que era la aorta, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados quirúrgicos? Pues hasta aquí les traigo una publicación del 2006 de donde yo me formé, en el cual había los diferentes tipos de coartación, ¿sí? Y qué técnicas quirúrgicas se habían utilizado y se puede utilizar desde anastomosis simple, que es solo cortar y unir, anastomosis extendida, que es colocar un homoinjerto,
flap de la subclavia, que es cortar la subclavia, ponerle el flujo, quitarle el flujo, ¿verdad? Y con eso hacer un parche, colocar un parche de homograph o bien un holo injerto, ¿verdad? La sobrevida con cirugía es excelente entre 96 y 94%, pero va a depender si es tuneliforme, o sea, eh, solo en el istmo, si es hipopláxica, y también tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que tienen coartación diafragmática, es decir, que la coartación está tan abajo que es muy distal a lo que es el istmo, y estos pacientes pues son los que más se les pasa. Ok, ya después de una dilatación o bien de una cirugía, eh, existe riesgo de recoartación. Estos pacientes pueden quedar con hipertensión arterial, ¿verdad? Y tienen chance de recoartación. ¿Y quiénes tienen mayor chance de recoartación? Aquellos pacientes menores de 1 año o que tuvieran una hipoplasia severa del istmo con una relación entre radio istmo aorta menor a 0,66 y quienes el gradiente posterior a la dilatación quedó mayor de 20 milímetros de mercurio. ¿Cuándo consideramos que el paciente tiene una recoartación? Cuando el gradiente a nivel de la coartación es mayor de 30 milímetros de mercurio. Eh, ok, aquellos pacientes que tienen coartación en la etapa adulta, pues van a tener, como les decía anteriormente, mayor chance de hipertensión arterial, de falla cardíaca, de ruptura aórtica, sobre todo por las dilataciones aneurismáticas, chances de hemorragias cerebrales y eventos cerebrales vasculares por el grado de hipoflujo que tuvieron secundario a la coartación, como cualquier paciente con cardiopatía congénita, riesgo de endocarditis y de enfermedad coronaria a edad temprana. ¿Cuáles son las recomendaciones para el diagnóstico? Pues localizar el tipo de coartación junto con la severidad, ver si hay presencia o ausencia de colaterales. En adultos, obviamente, ver si hay estenosis de carótidas y subclavias, aneurismas intercostales por los colaterales y siempre tener en cuenta las lesiones asociadas. Y nuevamente, ¿cómo lo estudiamos? Con bueno, obviamente historia clínica, electroradiografía, eco. Si tenemos duda de que el paciente requiera una coronopatía o algo porque hizo estenosis, una prueba de esfuerzo, resonancia, cateterismo y coronariografía. Y tenemos que ver a estos pacientes porque algunos quedan hipertensos sistémicos para los cuales usamos beta bloqueadores. Los IECA y los ARA2 están contraindicados en los pacientes con coartación porque es una estrechez lo que se genera, no es por alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Lo que usamos son beta bloqueadores. Algunos pueden tener falla cardíaca, recoartación, cefalea por los aneurismas e incluso puede haber disección distal o proximal en el sitio de la reparación quirúrgica y aneurismas donde estuvo el parche de Dacron. En las pacientes embarazadas que tienen coartación, la coartación debe repararse antes del embarazo. Si es para dilatación, pues se dilata, ¿verdad? Y hay que ver el crecimiento fetal. Si es normal, pues se puede observar o se puede dilatar. Ahora, si hay alteraciones, pues ya se verá y también habría que hacerle un eco fetal para ver la función del bebé y descartar que tenga cardiopatía asociada, ya que el manejo de la hipertensión también disminuye la presión en segmentos distales y puede producir aborto o muerte fetal. Entonces, embarazada con coartación es tema aparte. ¿Ok? ¿Cuál es el futuro de estos pacientes? Pues la mayoría va a quedar con hipertensión arterial sistémica y con circulación vascular periférica por las colaterales que les demostré. Y idealmente mandar a lo que es rehabilitación cardíaca a estos pacientes para que tengan mejor vida, ¿verdad? Ok, vamos a hablar ahorita de lo que es interrupción del arco aórtico. Solo quiero saber si tienen preguntas de lo que es coartación hasta el momento. ¿No? Doctor. ¿No tienen preguntas? ¿No? Ok. Bueno, entonces, la interrupción del arco,
arco aórtico, pues es un tipo de cartación severa. Aquí la consideramos como una cardiopatía congénita cianógena, ya que esta se asocia por defecto obligatorio a C y B. Es una discontinuidad entre las porciones ascendente y descendente de la aorta. Y en los casos de atresia del arco aórtico, solo va a haber un cordón, un ligamento fibroso que une la aorta ascendente y descendente. O sea, no se forma el vaso, solo queda un ligamento. Entonces, en la interrupción, pues lo que vamos a tener es la aorta ascendente, ¿verdad? Y posteriormente va a haber una falta de continuidad en cualquiera de las porciones de lo que es el arco, dependiendo si es a nivel de la subclavia o si es a nivel del tronco brachiocefálico. Tiene que tener un ductus arterioso, que este es como defecto obligatorio, porque si no, ¿cómo se da el flujo hacia lo que es el, el flujo sistémico inferior, ¿verdad? Y un defecto interventricular obligatorio. Entonces, las interrupciones tienen que tener ductus y CIB. Su epidemiología se presenta en 1.4% de las necropsias de niños con cardiopatías congénitas. Representa menos del 1% de todas las cardiopatías. En Estados Unidos se reportan 2 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Esta no tiene predilección por género y representa el 1% de los pacientes críticamente enfermos con cardiopatía congénita. Es de las cardiopatías congénitas, representa el 4% de todos los que fallecen en el primer mes de vida. Estos pacientes se tienen que operar antes del primer mes de vida. La vida media sin tratamiento solo es de 10 días, o sea que el diagnóstico debe ser oportuno. Por tanto, tiene una mortalidad alta de 80% el primer mes de vida y de 90% en el primer año. ¿Qué es lo que pasa embriológicamente? Se va a dar una obliteración del cuarto arco aórtico del lado izquierdo. Y realmente, como todas las cardiopatías, el origen real se desconoce, pero se ha asociado sobre todo en pacientes con lesión del cromosoma 22q11, ¿verdad? Que es el cardiofacial, ¿verdad? En lo que es la porción 11.2 del brazo largo y en el 50% de los pacientes, aunque también se sospecha que tiene varios orígenes. Entonces aquí tenemos, recuérdense que cuando estamos en etapa fetal se forman 2 arcos dorsales, ¿verdad? Un arco aórtico dorsal derecho y un arco aórtico dorsal izquierdo, y se forman lo que son todos y cada uno de los arcos, ¿verdad? Y estos los arcos primitivos van a terminar unos formando lo que es la subclavia, lo que es el ductus, ¿verdad? Y debe haber, cuando hay una interrupción, pues va a haber cambios, como los decíamos, en el segmento del cuarto arco. Entonces aquí vemos cómo se da la evolución, ¿verdad? Cómo se va formando el arco aórtico izquierdo y lo que es el arco aórtico dorsal derecho, ese desaparece, ¿verdad? Y solo se forma solo queda esta porción de ese arco y se forma la aorta ascendente. Aquí tenemos lo que sería el ductus, ¿verdad? Y la aorta descendente y cómo se forman las pulmonares y todo esto a partir de lo que son los arcos braquiales. La clasificación de la interrupción del arco aórtico según Celoria y Patton puede ser de en 3 tipos, pero también tenemos la de Colette y Edwards. La clasificación que más usamos es la de Celoria, ¿verdad? Que se clasifica en tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A va a ser distal al nacimiento de la subclavia izquierda. La tipo B va a ser la interrupción entre la carótida y la subclavia izquierda. La tipo C, la interrupción, perdón, va a ser entre la aorta descendente termina en el tronco brachiocefálico, mientras que la carótida y la subclavia izquierda nacen de la aorta descendente. Aquí es la aorta ascendente, termina en el tronco brachiocefálico, perdón, mientras que la carótida y la subclavia izquierda nacen de la aorta descendente. Y Freedom sugirió que hay un subtipo, pero esta es cuando existe una subclavia derecha aberrante. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de de interrupción. Entonces aquí tenemos
el tipo A, el tipo B y el tipo C. En el tipo A va a ser justo acá, ¿verdad? Como habíamos platicado, distal al nacimiento de la subclavia izquierda. Entonces aquí viene la aorta ascendente, tronco brachiocefálico, carótica y descendente, y la subclavia izquierda, y aquí viene la aorta descendente que todo el flujo lo recibe a través del ductus. Esta es la tipo A. La tipo B, como ya lo platicamos, es entre la carótida y la subclavia izquierda. Aquí viene la aorta ascendente, el tronco brachocefálico, la carótida, aquí está la interrupción, aquí viene la subclavia izquierda y aquí sigue la aorta descendente, que este es nutrido por el ductus. Y en el tipo C, pues aquí, como mencionamos, la aorta ascendente termina en el tronco brachiocefálico, mientras la carótida y la subclavia izquierda nacen de la aorta descendente, ¿verdad? Aquí vemos la aorta ascendente, termina en el tronco brachocefálico, aquí está la interrupción, y en lo que es la otra porción es entre la carótida y subclavia, y aquí está nutrida a través del ductus, ¿ok? Y viendo aquí los flujos, pues aquí está la C y B y el ductus, ¿verdad? Entonces va a haber una mezcla en la circulación sistémica con la pulmonar, por lo cual el niño va a estar cianótico, ¿verdad? El soplo va a ser dependiente del grado del ductus, ¿sí? Y vamos a tener una C y B. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que reparar la porción de arriba, que sería la interrupción, y también el cierre quirúrgico del defecto, ¿verdad? Que sería la C y B en este caso. Ok, entonces vamos a platicar un poquito de cada una. La interrupción del arco aórtico tipo A fue escrita por primera vez por Stadel en 1778 y como ya lo dijimos es distal al nacimiento de la subclavia izquierda. Representa entre el 30 y 43% de las interrupciones del arco aórtico, ¿verdad? Entonces aquí vemos nuevamente y aquí donde termina la subclavia izquierda y tendría que seguir la aorta descendente, aquí está la interrupción. En el tipo B está escrita por Seidel en 1818 y es la más frecuente. Esta va a estar entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda y representa el 43 y 53% de los tipos de interrupción y se asocian sobre todo con lesión del cromosoma 22q11, ¿verdad? Y se sospecha de que tiene un diferente origen embriológico a los otros dos tipos de interrupción, pero al final sigue siendo la misma cardiopatía. Veamos aquí la aorta ascendente, tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, aquí donde debería de continuar con la subclavia, y la aorta descendente, aquí está la interrupción, y es nutrida de forma retrógrada por el ductus. Y en el tipo C, que es la más rara, fue escrita por Weisman y Kesten en 1948. Esta en la aorta ascendente, la aorta ascendente termina en el tronco brachocefálico y la carótida y subclavia izquierda nacen de la aorta descendente. Representa entre 4 y 17%. Entonces aquí está la aorta ascendente y finaliza en el tronco brachocefálico. Aquí está la interrupción. Y luego está la carótida izquierda y la subclavia izquierda, donde y luego la descendente, ¿verdad? Y aquí está nutrida por el ductus de forma retrógrada. Entre las anomalías asociadas en las interrupciones, la principal, pues ya dijimos, coartación es un defecto obligado, perdón, conducto es un defecto obligado en el 100%, si no el bebé no vive, ¿verdad? Y las comunicaciones interventriculares tienen un defecto obligado en 90%, sin embargo, un 10% pueden ser por un tronco común o también por ventanas aortopulmonares. Que la mayoría de las CIB son infundibulares, ¿verdad? Es decir, en la salida de los vasos, pero también podemos tener CIBs musculares o bien membranosas que sean donde se dé la mezcla. Pero las mayorías son CIBs de salida, es decir, infundibulares. Tenemos que buscar si no hay anomalías de los vasos supraórticos, ventana aortopulmonar, tronco común en un 10% y también evaluar lo que es la válvula aórtica para ver si no hay una estenosis subaórtica que se asocia en un 20%. De las principales anomalías, el síndrome de George se presenta en entre 17 y 50%, sobre todo en las interrupciones tipo B, ¿verdad? Porque va a haber una formación entre el tercer y cuarto bolsas faringias y esta va a tener alteraciones faciales, que es lo que se llama de lesión del 22q11 y se asocia al CACH22,
¿verdad? Porque es alteración cardíaca, más facial, deficiencia en células T por hipoplasia tímica, labio paladar hendido. Cuando tiene las alteraciones faciales y la cardiopatía, pero tiene el sistema inmune normal, decimos que es de lesión del 22q11. Pero si tiene alteración del sistema inmune y asociado también a hipocalcemia, decimos que es un D8. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuevamente un esquema donde se observa la interrupción, viendo el ductus dependiente, donde se ve que el flujo viene directamente de acá y la mezcla también se da a nivel de la CIB. Entonces, tenemos que la sangre venosa viene por las cavas, llega a la aurícula derecha, se va al ventrículo derecho, la mayor proporción se va hacia el tronco pulmonar, las ramas, y luego se va de acá hacia la aorta descendente para nutrir lo que son las piernas, ¿verdad? Y todos los órganos inferiores. Y parte de la sangre se mezcla a nivel de la C y B. Y el poco de flujo que se va a través de las arterias pulmonares llega a los pulmones, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, parte se pierde a nivel de la CIB y otra porción se va hacia la aorta, ¿verdad? Y hacia los vasos para nutrir lo que es el cerebro. Entonces, por eso es importante encontrar esta cardiopatía, porque si se dan cuenta, si hay bastante grados de hipoperfusión, ¿verdad? Y si no, pues la mortalidad es alta. La fisiopatología, pues ya dijimos que va acompañada de CIB y ductus. Va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha a nivel ventricular, que es la CIB, y un cortocircuito de derecha a izquierda obligatorio a nivel del ductus. Hay que ver la relación entre las resistencias sistémicas de la mitad inferior del cuerpo y los pulmones, y esto va a determinar la cantidad de sangre que se dirige hacia la aorta ascendente y torácica. Si no hay CIB y ductus, es de mejor pronóstico, pero esto se le considera una coartación extrema, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta diferenciar una interrupción de una coartación extrema. El cuadro clínico, pues es un neonato en mal estado general, en choque cardiogénico, con dificultad respiratoria, cianosis, con una palidez terrosa, con las extremidades en arlequín, ¿verdad? La falla cardíaca es grave, de difícil control y conduce rápido a la muerte. Al igual que en la coartación, pues los pulsos distales van a estar ausentes o pueden ser variables, sobre todo dependiendo del grado del tipo de interrupción, ¿verdad? Porque si es una interrupción tipo C, por ejemplo, vamos a tener buenos pulsos en la mano derecha porque es nutrida por lo que es el tronco, pero los pulsos en mano izquierda y miembros inferiores van a ser disminuidos. En aquellos pacientes con interrupción tipo B, pues vamos a tener buenos flujos arriba y malos flujos o malos pulsos abajo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Va a auscultarse soplos, pero como ya lo mencionamos, va a depender del tamaño del efecto interventricular y el tamaño del ductus. Y la cardiopatía y el cuadro clínico se va agravando conforme se cierra el ductus arterioso, que esto generalmente sabemos que es a la segunda semana. Por eso, después del 10º día es que los pacientes tienden a fallecer. El cuadro clínico, lo que les decía, va a haber diferencias tanto de pulsos como de presión a nivel de brazo derecho y piernas. Puede haber datos de bajo gasto por circulación arterial distal disminuida y acidosis resultante por hipolipidemia e hipoxemia. Y pocas veces hay cianosis en región distal. Esto lo que vamos a ver más que todo son aquellos bebés que se ven pálidos, se ven graves en choque cardiogénico. Sus gases, pues, van a demostrar acidosis. Si tiene un D-George, va a tener hipocalcemia y obviamente tenemos que ver sus laboratorios prequirúrgicos. Aquí en una imagen de un cateterismo vemos que está el ventrículo izquierdo, sale la aorta ascendente, tronco brachiocefálico, carótida izquierda, subclavia izquierda, y aquí ya no se ve la continuidad de la aorta descendente. ¿Qué tipo de interrupción es esta, jóvenes? Ya se durmieron.
Están ahí. Hola, doctor. Sí, es extraño. Yo pensé que ya me Sí. había No, desconectado. no, aquí estamos. ¿Qué tipo de interrupción es? A, B o C. Sería una, una tipo A. Tipo A. Aquí está la tipo A. Muy bien. Ok. La radiología, pues una radiografía puede estar normal o puede tener cardiomegalia con una silueta cardiotímica aumentada y datos de hipertensión venocapilar. El electro va a tener datos de hipertrofia del ventrículo derecho con anormalidades en el segmento ST porque va a haber hipoflujo a nivel coronariano, ¿verdad? Si hay hipocalcemia, vamos a tener trastornos de la repolarización con prolongación del QT. El cateterismo va a demostrar mejor el nivel de interrupción, tamaño y tipo de la CIB y la severidad de hipoplasia del arco. Y si existe o no un tipo intermedio cuando hay subclavia derecha aberrante. ¿Cuál es el manejo prequirúrgico? Pues a estos pacientes, como son ductus dependientes, tenemos que utilizar prostaglandinas en infusión continua. Si tiene datos de bajo gasto, podemos utilizar dopamina, ¿verdad? Quipos y antibióticos, pero porque siempre es dudoso si es un DIOCH, ¿verdad? Porque tienen trastornos de la inmunidad, pero realmente no están indicados, ¿verdad? Y sí se puede utilizar bicarbonatos si están muy acidóticos. Estos pacientes requieren ventilación mecánica con uso de prostaglandinas. Manejamos saturaciones entre 80 y 85 con PC2 entre 40 milímetros de mercurio con el fin de que mejore su estado hemodinámico para mandarlo a cirugía pronto y de urgencia. Líquidos entre 70 y 80% de requerimientos. Si requieren bolo, los vamos a manejar a 5 mililitros por kilo, dosis, ¿va? Bolo, ¿verdad? Y pues sus laboratorios prequirúrgicos, ver sobre todo si hay hipocalcemia, corregirla, ver que no tenga falla renal, ¿ok? ¿Cuál va a ser el manejo quirúrgico? El tipo A, si no tiene CIB o son muy pequeñas, se repara como una coartación, ¿verdad? Y es la más frecuente, solo hace una anastomosis. El tipo B y el tipo C, estos son más delicados porque aquí sí se necesita entrar en hipotermia profunda porque hay que proteger la circulación cerebral y en algunos casos ECMO. Actualmente se prefiere hacer una reparación en un solo tiempo porque a veces por el tamaño de la CIB se dejaba la CIB para posteriori, pero se sugiere hacer la reparación tanto del arco como el defecto interventricular en el mismo momento quirúrgico. La mortalidad transquirúrgica es del 10 al 30%. Entre las complicaciones postquirúrgicas vamos a tener fístulas, quilotórax, recuérdense que por ahí pasa el, ¿cómo se llama? El tronco, ahí se me fue, que pasa por la La- línea, ¿perdón? El, el, el tubo torácico, se me fue el nombre de donde pasa el kilo. ¿No lo dijiste? No, solo me recuerdo que por ahí pasa el kilo, pero no el nombre. Conducto torácico es, ¿va? Por ahí está el conducto torácico, al igual que en los pacientes poscuartectomía, van a tener hipertensión y se da lo que es un síndrome que se llama poscuartectomía, en el cual van a tener hipertensión y dolor abdominal, ¿verdad? Pueden tener incluso hasta abdomen agudo, pero es porque como hay colaterales, pueden tener hipoflujo mesentérico o isquemia mesentérica. ¿Verdad? Puede haber sangrado gastrointestinal, lesión al laringio recurrente, porque ahí está. Si el grado de hipoperfusión durante la cirugía fue importante, puede haber isquemia cerebral con convulsiones e incluso lesiones a la médula espinal. El manejo postquirúrgico es ventilación hemodinámica y metabólico, vigilar lo que todos siempre hacemos, sangrado, presencia neumotórax, síndrome de poscuartectomía, falla cardíaca con disfunción, etc.
y manejo de anestesia. Y tenemos que ver si no quedan con estridor, parálisis diafragmática, por lo que hemos platicado, ¿verdad? O bien por quilotórax, porque ahí pasa el conducto torácico. Sí, es conducto torácico. Lo que más hacen, pues va a ser hipertensión sistémica, aunque también pueden hacer hipertensión pulmonar. Si hacen hipertensión sistémica, para conservar la anastomosis se debe manejar muy bien la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral. Y usamos nitroprusiato y esmolol o bien solo la betalol. O sea, lo manejamos pura crisis de hipertensión, ¿verdad? Y si la hipertensión no mejora, pues puede haber que haya quedado con grado de estenosis. Y aquí está lo que les decía del síndrome de poscuartectomía, que esto también lo vemos en pacientes poscuartectomía, ¿verdad? Que hay dolor abdominal acompañado de hipertensión, fiebre, rigidez abdominal, vómito, ileomelena y leucocitosis. Y este síndrome de poscuartectomía es bastante frecuente en las unidades posquirúrgicas. Se da generalmente las primeras 48 horas del tratamiento, se da hasta en un 20% de los pacientes y se cree que es por efecto del aumento en el volumen de la región postcuartectomía. Y hay una arteritis necrotizante, las arterias pequeñas del mesenterio, que eran los que decía con isquemia, sobre todo a nivel del intestino delgado. Y mejora cuando manejamos la hipertensión sistémica. Y aquí están las nenas en el tubo, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctor, solo con las correcciones de los tipos B y C, sí se hacen correcciones aquí en Guatemala. Sé que han hecho tipo B, pero no les ha ido muy bien. ¿Verdad? Sí, pero sí, porque ahí hay que meterlos a hipotermia profunda y hay que meterlos a ECMO. Ahora ya pueden hacerlo más porque recuerda que tienen que ver el grado de pinzamiento, el tiempo de pinzamiento y obviamente meterlos a circulación profunda, ¿va? A sueño profundo. Pero anteriormente no les iba muy bien. Yo de las interrupciones que he tenido, lastimosamente aquí en Guatemala no me ha ido muy bien, ¿verdad? Pero donde me formé, por lo menos te diré que sí, a un 50% les iba bien, pero depende mucho de la experiencia de cada grupo quirúrgico. Pero sí han hecho. Ok, gracias, doctor. ¿De qué? Bueno, entonces nos queda pendiente una charla, ¿va? Que es obstrucciones, que son estenosis valvular, pulmonar y estenosis aórtica y pulmonar y al flujo. Bueno, ¿alguna pregunta de alguna otra clase ustedes que tengan dudas, aprovechando el tiempo? Entonces, si yo les pongo que hay un lactante de 3 días con datos de falla cardíaca y ustedes no le palpan pulsos con con un diferencial de 30 milímetros de mercurio entre miembros superiores e inferiores, saturando 96% y sin soplos, rayos X con cardiomegalia, ¿qué es lo que van a y no hay pulsos, ¿qué es lo que van a pensar? Una coartación. Una aportación. ¿Pero de qué tipo? ¿Preductal o postductal? Postductal, doctor. No, sería preductal. ¿Sí? El coartado preductal va a tener datos de falla. El coartado postductal lo único que tiene es una estrechez al flujo distal. Entonces, si no tiene datos de falla, y el coartado postductal cuando nace, ustedes le palpan los pulsos, no tiene pulsos, pero el bebé está tranquilo.
y uno lo puede vigilar. Ahora el coartado preductal, esa es una urgencia y el bebé está en choque cardiogénico y hay que mandarlo a dilatar. O si tiene una CIB, de una vez a cuartectomía, más cierre de la CIB y en última instancia cuartectomía y bandaje de la pulmonar, si tiene una CIB muy amplia para proteger el flujo pulmonar si estuviera demasiado grave. Entonces es importante por eso ver la edad del paciente y la presentación clínica, ¿verdad? Claro que obviamente antes de meterlo siempre se hace el eco, ¿verdad? Pero si está con datos de falla, es preductal. Ahora sí yo les digo que es un neonato de unos 7 días con cambios en la coloración en arlequín que le palpan que les satura 90% en brazo derecho y satura 85% en brazo izquierdo y miembros inferiores, tiene un soplo en mesocardio, está cianótico, no hay pulsos femorales, está acidótico, ¿qué pensarían? A, que tiene una coartación preductal, B, que tiene una interrupción del arco aórtico, ¿y cuál? C, C y B. Sería un Una cortación Una interrupción del arco. Ajá. Ujú. del arco. Y si satura bien en brazo derecho, pero tiene diferencia de saturación en brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha, ¿qué tipo de interrupción sería la más probable? A, B o Sería C. la A. La La A. A. Ah, Ok. La A, ¿crees? La A es a nivel Distal. de distal, entonces ahí la saturación de arriba Ujú. tendría que ser brazo derecho y brazo izquierdo igual, Mm, ¿sí? ya. Porque la interrupción es distal, ¿sí? Mm, O sea, el flujo que llega de la aorta ascendente al tronco brachiocefálico, a la carótida y a la subclavia izquierda es bueno. Entonces, sí, arriba no tendría que estar desaturado, solo abajo, ¿sí? sí. Esa Y si te digo que satura bien arriba, está desaturado brazo derecho y piernas, lo más seguro es o que sea tipo C, Mm, ¿sí? Porque sí. solo llega el flujo la interrupción está entre el tronco brachocefálico y la carótida, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso es importante ver las saturaciones en las cuatro extremidades y las presiones, Ah, ok. ¿sí? Sí. gracias, doctor. Y si les pongo que tengo un paciente de 13 años, hipertenso, arterial sistémico, y no tiene pulsos, y ustedes le hacen el diagnóstico de una coartación, pero es focalizada, ¿cuál sería su mejor terapéutica? A, llevarlo a dilatación con balón. B, llevarlo a dilatación con balón y colocarle un stent. C, hacerle una cuartectomía. O D, solo vigilarlo. Ya es un paciente grande. Está hipertenso, está coartado. ¿Cuál sería la mejor opción? Está- pues ya está grande y digamos, bueno, yo pensaría que vigilarlo, aunque está hipertenso. Entonces, si está hipertenso, está coartado, y el gradiente de la coartación es mayor de 20, hay que dilatarlo. Pero, Sí. ya tiene una buena edad para dejarle un stent para evitar que tenga una recuartación. ¿Sí? Lo dilatamos, ¿verdad? Es decir, le abrimos el flujo y de una vez le ponemos su mallita de stent para evitar que se vuelva a estrechar. ¿Sí? Ok, doctor. Si fuera un niño chiquito de unos 4 años, muy similar el caso,
pues ahí solo le podríamos dilatar porque no le podemos colocar todavía el stent porque el riesgo de hacer una disección es muy alto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que en pacientes mayores preferimos dilatar y colocar stent de una vez? En niños chiquitos, pues no podemos hacer eso. O si tiene muchos colaterales, es muy difícil. Bueno, ¿qué más se me ocurre? Pues yo creo que ahí estamos. Se recuerdan que las interrupciones les ponemos prostas. Y a los coartados críticos con choque cardiogénico les ponemos prostas. ¿Sí? Mientras va con fin de ir a cirugía o bien a una dilatación previa a ir a cirugía. ¿Sí? Y dependiendo si es coartación es con hipoplasia o sin hipoplasia, porque todos los que tienen hipoplasia, aunque los dilatemos, le vamos a aumentar el flujo, ¿verdad? Pero no vamos a corregir la cardiopatía. Entonces ahí tenemos que hacer la cuartectomía y dependiendo del grado de hipoplasia, ya vemos si hacemos cuartectomía ampliada o ponemos un parche, un injerto o utilizamos la subclavia como parte de la reparación. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay más preguntas, ahí quedamos. Que pasen feliz noche. Los veo primero Dios el viernes. Gracias. Gracias, doctor. A ustedes. ¿Tenías una pregunta, no? No, no, gracias. Ah, va, cuídense.